Este, estamos junto a Vanessa Canepa, ella es la autora de Roja, obra de teatro de la cual obviamente vamos a profundizar. ¿Te gusta la cocina, el zapallito? ¿No? Me gusta, sí, me encanta la ¿Sí? milanesa zapallito. Me parece una gran idea. Sí. Sí, sí. No es una cuestión de generacional ni nada, ¿no? Está todo bien. No, está todo bien, está todo bien. Está todo bien. Genial. Hablemos. Después, entonces. Bienvenido. Ya tenemos una invitación a almorzar. Una milanesa menos. Vanessa Canepa se queda a almorzar. Ella es la autora de Roja, conjuntamente con su director, además, obra que se estrena en el Teatro del Galpón, pero que es, uno dice roja, es un color, ¿no? Generalmente, pero hace referencia a un personaje conocido de todos nosotros, y es Caperucita Roja. Exactamente. ¿Cómo nace esta obra? Bueno, nace en realidad a partir como de un proyecto más grande que esta obra dentro del colectivo Casiopea, que es este grupo que venimos trabajando hace ya 5 años en obras de teatro para niños, niñas y adolescentes, con la idea de hacer como una colección clásica, que es como una serie de obras basadas o a partir de clásicos universales de la literatura. En principio, casi que por intuición definimos hacer Caperucita Roja como esta primer obra de esta colección. Tiene algo de que, bueno, para empezar, partimos de algo fácil, muy entre comillas, Sí. que es un cuento ya dirigido para las infancias, ¿no? Nuestra idea también es después poder versionar otro tipo de obras narrativas que no sean para las infancias. Por poner un ejemplo, El Quijote, que es Claro. una que nos está rondando. Pero bueno, Caperucita ya de por sí es para las infancias. Y tiene algo de que, bueno, es como el cuento más clásico por excelencia. Y como bien decías antes, que todos y todas la conocemos. Y conocemos el final, que me pareció interesante eso, porque en realidad esta obra plantea otro final, o otros posibles finales. Entonces, esto de conocemos el final quizás no sirve tanto para la obra, o sirve para después de verla contrarrestarla, ¿no? Sí, compararla, ¿no? Exactamente. Y contrastar con eso. Exacto. Ahora, ¿cómo se les ocurre la posibilidad de hacer otros finales? ¿Lo pedía la obra? ¿Lo pedía tu edad? ¿El momento en que estabas viviendo? ¿Cómo Bien. fue? En realidad fue un proceso sumamente gratificante que tuvimos con Agustín, la escribimos juntos. Esta idea de poder versionar Caperucita Roja la vengo ahí rumiando desde el comienzo de Casiopea, diría de hace 5 años. Pero bueno, necesité decirle a Agustín, ayúdame con esto, porque todavía no tengo como muy claro por dónde. Y ahí fue un proceso hermoso, en donde los dos nos pusimos a preguntarnos, bueno, qué cosas nos interesaban del cuento, bueno, los personajes, qué tan, como simbólicos son de alguna forma, particularmente Caperucita y el lobo, una figura que se repite en muchos otros cuentos, ¿no? Todo el mundo tiene esta idea del lobo como también el malo, de alguna forma. Entonces empezamos a trabajar los dos. El lobo está condenado a ser el malo. El lobo está condenado a ser el malo y eso nos parece terrible. No me gusta eso. No, totalmente. Emilio aporta, no me gusta que el lobo sea el El malo. lobo siempre va a ser el malo si es Caperucita quien cuenta la historia. Yo siempre cuento como un momento así, como bastante polémico que hubo en un cumpleaños familiar en donde llevé un libro que era muy cortito, conciso, en donde estaban Caperucita, los 3 chanchitos y el lobo niños. Entonces, Caperucita decía, el lobo es muy malo, entonces lo voy a cazar. Un chanchito decía, el lobo es muy malo, entonces lo voy a pinchar. Y así como sucesivamente, entonces después aparecía, era como si fuera muy cinematográfico, se movía la cámara, aparecía el lobo chiquito y decía, bueno, yo como ustedes son muy malos, me los voy a comer a todos. Y a partir de ahí como que se armó un debate familiar sobre, bueno, ¿y qué les parece este final? No, es que el lobo es malo, por decir una palabra mejor para Y otros decían, no, bueno, pero antes lo señalaron de tal forma y no tenía otra forma de escapar que ser el lobo que ya todos pensaban. De todas formas, esta obra tuvimos ese como punto de partida y finalmente se desplazó a otro lugar diferente. ¿Qué género utilizaron para abordar la obra? Digo, ¿es el típico teatro infantil o...? Bueno, eso en general es como un trabajo que
que tratamos como de en todos nuestros De procesos. desterrar. Sí. O sea, no es como teatro infantil, sino es teatro en donde pueden ir los niños. Eso significa que hay un montón de cosas que se dicen que son a través de un lenguaje súper metafórico, no solamente con las palabras, sino también con la iluminación, con el vestuario, con la puesta en escena en sí mismo, pero que lo que se dice tanto es para las infancias como para aquellos adultos que también lo acompañan, porque en definitiva el que compra las entradas es el adulto y el que quiere ir y tiene que disfrutarlo también. Entonces es algo también con la idea de poder plasmar un montón de preguntas para que después esas familias puedan conversarlas en sus casas. Una cosa interesante que vos decías, generalmente acá el teatro ha pasado por modas, ¿no? Digo, a la salida de la dictadura todo se hacía, todas las obras eran muy comprometidas, ¿no? No daba lugar para la comedia. Después medio que nos hartamos un poco todo de la seriedad. Necesitábamos romper y eso. mandamos a la comedia y la gente te decía, no, yo voy al teatro si me hace reír, si no, ni voy. Pero una cosa que hacen ustedes, o por lo menos que me acabas de que dijiste antes, es algo que también se está empezando a hacer, que es teatro para adolescentes. Sí, es verdad. Porque antes, vos hacías de Caperucita Roja pasabas a, trágate, a Macbeth. Sí, sí, total. Sin haber hecho ningún camino intermedio. Es verdad. Se trabaja conscientemente para ese público, para esos que ya no son niños, que capaz que ya ni van solos al teatro, ni van acompañados al teatro. Yo creo que admite que puedan verlo este público que está ahí como en un brete ahí entre los 13 y los 15 o más. Y no sé si particularmente con esta obra como que se piensa desde el vamos con ellos. No sé, pienso ahora, por ejemplo, que está en cartelera Ta Propia, que es una obra de Sabrina Esperanza que es preciosa porque parte de las preguntas que los propios adolescentes tienen. No es el caso. No es el caso de Roja. Sin embargo, creo que lo admite por esta idea que tenemos de poder trabajarlo para todas las edades, desde el vamos. Entonces, ¿Y por qué le sacaron la Caperucita? Bueno, porque a en ver, realidad... porque está todo bien con la obra, pero Bueno, esa transgresión. Tiene que ver con lo que cuenta la obra. En realidad la obra no cuenta la historia, el cuento de Caperucita Roja. Si quisiéramos, podríamos pensar que es una precuela, es lo que pasó antes de Caperucita Roja. Tiene a los personajes, pero los tiene desdibujados, está actualizado. O sea, el bosque actualizado y localizado en donde estamos, ¿no? Montevideo. El bosque no es bosque como tal, es un bosque de cemento, es una ciudad. Los personajes, por ejemplo, la abuela no está como tal, pero hay una directora de una escuela que podría ser una abuela, o no hay un cazador, pero hay un vecino que podría ser un cazador. Tomamos esos personajes para contar una nueva historia en donde lo que estamos buscando es a una amiga que se perdió. Y tal parece que no aparece. Y ella, que no tiene nombre, y lo dejamos por ahí, que en la obra se verá, ella decide que si los adultos no le dan las respuestas de dónde está su amiga, ella tiene que hacerse cargo y buscar. Entonces comienza una serie de interrogatorios a todos los personajes que podrían haberse cruzado en la ruta de Paulina, de esta amiga que desapareció, a ver si encontramos en dónde está. Por eso digo que es como... Está basada en Caperucita, tiene a los personajes de Caperucita, los tiene desdibujados, los tiene acá actualizados, Uruguay, más precisamente Montevideo, hay que decirlo. Y que esto de sabemos el final me parece re interesante porque capaz que estamos esperando algo que al final no es tan así. Uno dice, ¿no? Como que Caperucita Roja, ¿no? Un cuento para niños, donde un lobo se come primero a la abuela, después... Es terrible, ¿no? Después al lobo le abren la panza, le sacan Hay la un bola. montón de análisis además sobre eso, es tremendo. Un sufrimiento animal, digo, ¿no? De aquello, sí. ¿no? Por un lobo que simplemente lo que tiene cumple con sus instintos, nada más. Sí. Y nada menos. Sí, sí. Hay cosas que digo que, bueno, que se me nota en la cara que se me transforman, no sé cómo... Sí, que te quiero decir, pero no puedo decirlo. Bueno, sí, hay algo... el lobo tiene sus instintos, debería poder trabajar sobre ellos. Vos sos defensora del lobo. Soy defensora de ambos, de Caperucita y del lobo. Pienso que dejarlo en la simpleza de el lobo es el lobo y por eso actúa como actúa, hay que tenerlo presente, hay que analizarlo,
pero no, o sea, no termina de justificar. El Totalmente. robot tiene que dejar de hacer lo que hace. ¿Cuándo van? ¿Dónde? ¿En Bien. qué horario? Vanessa? Sábados y domingos a las 15 horas en la Sala Atahualpa del Teatro El Galpón, a partir de este sábado hasta el 7 de mayo. Tenemos bastantes funciones. Se pueden comprar las entradas en Ticantel y en la boletería de la sala. Y hay bastantes promociones con la diaria, brecha, tarjeta solidaria de FUCBAM, socio espectacular. Perfecto. Y hay incluso cupos libres también para la tarjeta Montevideo Libre. Hay eso, por cupo. Pero bueno, ahí, para que vayan gratuitamente. Vanessa, placer total tenerte aquí, conversar Igualmente. contigo, averiguar de la obra. Obra dirigida además por Agustín Urrutia, con la autoría entonces de Vanessa Canepan. Nos vemos pronto. Los vemos comiendo las milanesas. No, Gracias. con la milanesa.